Hola, bienvenidos a esta presentación. Hoy vamos a hablar de la teoría del consumidor. Recordemos que la microeconomía se compone de 4 partes. Una que es la teoría de la producción, donde entendemos, explicamos cómo toman sus decisiones los productores. La otra son los costos de producción. La tercera es la teoría del consumidor y la cuarta parte es el mercado. Es decir, si en la teoría de la producción vimos cómo se toman las decisiones los productores, en la del consumidor hacemos lo propio para los consumidores y finalmente cuando un productor quiere vender su producto, concurre a un espacio en el que el consumidor quiere comprar el producto y esos son los mercados. Hoy vamos a hablar pues de la teoría del consumidor. En primer lugar, tenemos que ver cómo deciden los consumidores, cómo toman sus decisiones para satisfacer sus necesidades. Si en la teoría de la producción hemos hablado de que el productor quiere lograr la máxima utilidad, en la teoría del consumidor lo que perseguimos todos los consumidores es lograr la máxima satisfacción. Eso quiere decir que para lograr entender cómo hacen los consumidores para tomar sus decisiones, tenemos que partir de que el consumidor actúa racionalmente. Quiere decir que tiene una lógica que sigue en todos los casos. Y entonces esa conducta congruente se puede explicar con lo que vamos a llamar 3 pilares básicos. Primero es que todos los consumidores sabemos establecer una jerarquía de preferencias. Puede haber cambios de preferencias entre un consumidor y otro, pero cada consumidor sabe establecer qué prefiere, sobre qué. Otra de las 3 características, de los 3 pilares de la teoría del consumidor, es que esas preferencias son transitorias o son congruentes. Se dice transitorias porque transitan a lo largo de todas las decisiones, todas las elecciones que ha hecho el consumidor. La tercera característica es que todos los consumidores preferimos más que menos de cualquier bien, lo cual, dicho sea de paso, contribuye a que los recursos sean escasos, porque si nos conformáramos con, digamos, si yo solo tuviera 2 pantalones, ¿verdad?, uno para usarlo y otro mientras se lava el otro, pues esos recursos de lo que sea, de mezclilla, de lana, de pana, pues alcanzarían para mucho más. Pero no es el caso. Todos los consumidores preferimos tener más que tener menos de cualquier bien. Eso nos permite establecer cuando queremos identificar, por ejemplo, tomamos 2 bienes, camisas y pantalones. Entonces, si en un momento dado yo tengo muchas camisas y pocos pantalones, como aparece aquí en su cuadro de la izquierda, digamos que aquí hablan de X y Y, pero yo aquí en esa primera fila tengo 7 de Y y 3 de X. Entonces, como tengo mucho de Y y poco de X, estaré dispuesto a ganar una unidad más de X cediendo cantidades de Y. Y entonces, para pasar de 3 a 4, yo voy a ceder 3 unidades de Y. Pero ahora que ya tengo 4 y 4 de X y Y, entonces ganar una unidad más de X, ahora que ya tengo menos que antes de Y, pues ahora ya no voy a ceder otra vez 3, ahora voy a ceder 2. Y si sigo así, voy a ceder 1 y después, suponiendo que se pudieran hacer fracciones, estaríamos cediendo medio. Esto lo que quiere decir es que el intercambio entre bienes no se da a una tasa fija. Yo no estoy dispuesto a ceder la misma cantidad de pantalones cuando tengo muchos que cuando tengo pocos pantalones o camisas. Y eso es a lo que le llamamos la tasa marginal de sustitución técnica. Estamos sustituyendo en este ejemplo camisas por pantalones y la tasa a la que se están intercambiando pantalones por camisas es a la que nos estamos refiriendo en este momento. Con esos 3 pilares, lo que podemos hacer es establecer a través de una encuesta a un consumidor, le preguntamos, estas combinaciones
¿Cuál es la que prefieres? ¿Y qué nivel de satisfacción te da esa combinación de camisas y pantalones? Y me dice, pues yo con eso estoy satisfecho del 1 al 10 con 6. Ahora dime, ¿cuáles otras combinaciones te dan la misma satisfacción? Entonces, cuando me explica eso, yo puedo establecer una línea que va representando los cambios de X y Y o de camisas y pantalones en esta línea que se aparece en la gráfica de la derecha. Esa línea lo que representa es todas las combinaciones de camisas y pantalones que le dan al consumidor el mismo nivel de satisfacción. Y esas líneas tienen, la forma de esa línea tiene tres características. Una, que descienden de izquierda a derecha, porque si estamos hablando de la misma satisfacción, del mismo nivel de satisfacción, si yo reduzco la cantidad de uno de los bienes, digamos que en el eje vertical bajo una cierta cantidad de ese bien, eso me daría una disminución del nivel de satisfacción. Para que ese nivel no se pierda, entonces tengo que añadir, compensar lo que perdí por disminuir uno de los bienes, tiene que compensarlo una adición del otro bien. Esas líneas entonces se llaman las líneas de isosatisfacción, o que también se llaman de indiferencia, las curvas de indiferencia, porque el consumidor es indiferente a cualquiera de esas combinaciones. Entonces, primera característica, descienden de izquierda a derecha. La segunda característica es que las líneas no se cruzan. No puede ser que dos líneas de isosatisfacción se crucen, porque un cruce representa una combinación de X y Y, una combinación. No me pueden dar dos de satisfacción. O estoy muy satisfecho o estoy poco satisfecho, pero no puedo estar las dos cosas al mismo tiempo con la misma combinación. Desciende de izquierda a derecha, no se cruzan. La tercera característica es que son convexas al origen, y eso queda explicado por la tasa marginal de sustitución, que ya vimos que no, el intercambio de pantalones y camisas no se da a la misma tasa. 3 pantalones, 3 pantalones, 3 pantalones. Cuando analizamos el comportamiento del consumo, vemos que hay relaciones entre los bienes que se pueden calificar como complementarias o como sustitutivas. Una relación complementaria se refiere a aquellas que, cuando yo compro o aumento el consumo de un bien, necesariamente se va a aumentar el consumo de otro bien. Por ejemplo, raquetas de tenis y pelotas de tenis. Si se compran más raquetas de tenis, se comprarán también más pelotas de tenis. Podría ser, si se venden más coches, pues se va a vender más gasolina. Si se vende más pan, también se venderá más mantequilla. Hay una enorme cantidad de relaciones complementarias entre bienes. Sin embargo, hay otras relaciones que son al revés, son substitutivas. Cuando aumenta el consumo de uno, disminuye el consumo de otro. Y eso, un ejemplo sería el café y el té. Si aumenta el consumo de café, va a disminuir el consumo de té, o al revés. Otro ejemplo sería la carne de res y la carne de cerdo. Si aumenta mucho el consumo de carne de res, su consumo va a disminuir. Muy bien, hasta ahora hemos hablado de las preferencias del consumidor. Vamos ahora a hablar de las restricciones que tiene el consumidor, y eso a lo que se refiere es que cada consumidor dispone de una cierta cantidad de dinero para satisfacer sus necesidades. Entonces, a eso es a lo que se le llama en la teoría del consumidor la línea del presupuesto. Esa línea del presupuesto se maneja como una línea recta que nos va a permitir establecer todas las combinaciones de dos insumos que se pueden adquirir con un mismo nivel de ingreso o de presupuesto. Como un ejemplo, si tenemos un ingreso de 1,000 pesos por semana y el precio de Y es de 20 y el precio de X es de 10, la manera más fácil de ver qué combinaciones de X y Y puedo comprar con 1,000 pesos es suponer que
voy a gastar los 10,000 pesos, los 1,000 pesos completos en X. ¿Cuántas de Y puedo comprar? Y luego al revés. De manera que si, repito, el ingreso es de 1,000 y el precio de Y es de 20, es de 10, el consumidor puede consumir 100 unidades de X y 0 de Y, o 50 unidades de Y y ninguna de X, o cualquier combinación de X y Y que sea alcanzable con 1,000 pesos a la semana. Aquí tenemos representada entonces el resultado de ese cálculo, una línea de presupuesto que me representa todas las combinaciones. Digo todas porque estamos yendo de un extremo en donde no compro nada de X hasta el otro extremo en donde no compro nada de Y. Y esa línea representa entonces todas las combinaciones de X y Y que se pueden comprar. Cualquier punto en la línea es una combinación. Si tomamos cualquier punto adentro de ese triángulo, esa será otra combinación de X y Y que se pueden comprar, pero si estamos debajo de la línea, no estaremos gastando los 1,000 pesos. La pendiente de esa línea depende del cociente entre precios, del precio de X y del precio de Y. Si yo los divido, entonces voy a obtener un valor de la pendiente. Si uno vale 20 y el otro vale 10, entonces la pendiente va a ser de 2, porque 20 entre 10 es igual a 2. Si el precio de X cambia o el precio de Y cambia, lo que vamos a tener es un cambio en la pendiente de la línea presupuestaria. De igual manera que si el presupuesto del consumidor aumenta, entonces tendremos una línea paralela a la anterior, pero hacia la derecha. Si el presupuesto disminuye, pues será paralela, pero a la izquierda, y serán paralelas siempre y cuando los precios de X y Y no varíen. Entonces ahora lo que vamos a hacer es definir lo que se conoce como la posición preferida del consumidor. ¿Y eso qué quiere decir? Es la posición en la que obtiene la máxima satisfacción posible. Aquí tenemos una gráfica con 3 líneas de isosatisfacción o líneas de indiferencia, en donde he colocado una línea de presupuesto. Si recorremos la línea de presupuesto, podemos ver que esa cruza a la de indiferencia más baja, la 1, luego cruza la 2, luego se hace tangente a la 3, y luego se cruza con la 2 de nuevo del otro lado, y luego se cruza con la 1. Quiere decir que con ese nivel de presupuesto tengo la posibilidad de comprar X y Y en esos 5 cruces. Pero de los 5, ¿cuál es el que me da la máxima satisfacción? Pues el punto en el que, o la combinación de X y Y, que se hace apenas tangente a la línea de indiferencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque con ese nivel de gasto es el máximo nivel de satisfacción que se puede obtener. Dicho de otra manera, ese nivel de satisfacción puedo obtener con ese mínimo gasto. ¿Okay? Ese es el mínimo gasto con el que puedo obtener ese nivel de satisfacción. Ahora vamos a hablar de la curva de la demanda del consumidor. Del comportamiento del consumidor es de donde se deduce el comportamiento de la curva de la demanda. La curva de la demanda es un tema del mercado, pero aquí vamos a ver en dónde se genera para que cuando lleguemos al tema de mercado tengamos claro de dónde viene esa forma y ese nivel de la curva. Vamos a partir de esta gráfica en la que tenemos 2 curvas de presupuesto, 2 niveles de isosatisfacción o curvas de indiferencia, y vemos 2 posiciones preferidas del consumidor. Cuando el nivel de ingreso permite establecer la línea que está arriba a la derecha, la posición preferida del consumidor se ubica en lo que aquí aparece en la gráfica como I1. Sin embargo, si el nivel del precio de X aumentó, entonces la cantidad de X que voy a poder comprar con mi presupuesto se reduce hacia la izquierda. Puedo comprar menos porque el precio aumentó, y eso me daría una nueva
posición preferida del consumidor. Si yo, partiendo de esta información, entonces ahora pido de uno de los insumos y tomo el precio del otro, lo que voy a ver es que cuando el precio es bajo, que fue el primer caso, la cantidad de consumo fue de 1. Cuando el precio aumentó, el nivel de consumo disminuyó a lo que aquí aparece como X2. Y si uno esos dos puntos, entonces tengo la forma de la curva de la demanda del consumidor, que es una línea que desciende de izquierda a derecha con una cierta pendiente. Vamos a hablar ahora de las curvas de Engel. Es un economista que hizo análisis muy extensivos del comportamiento de los consumidores, de la cantidad de compra de los consumidores, pero sobre todo dependiendo de los cambios en su ingreso. Entonces vamos a ver aquí. Aquí tenemos un nivel de ingreso bajo, la primera línea de presupuesto que apareció allí, y luego un nivel de ingreso mayor y dos posiciones preferidas, una para cada nivel de presupuesto. Lo que explica Engel es que cuando hay cambios en el ingreso o en el presupuesto, hay cambios en el consumo. Y eso es lo que explican las curvas de Engel. Cambios en el ingreso por cambios en el consumo. Si ahora yo reúno las dos posiciones preferidas del consumidor con una línea, esa línea se llama la curva de consumo-ingreso, que es a lo que se refieren estas curvas de Engel. Al hacer ese análisis, Engel se da cuenta de que hay diferencias en bienes, comportamiento del consumo de ciertos bienes, porque hay bienes que cuando aumenta el ingreso, aumenta el consumo de esos bienes, y hay bienes que al revés, cuando aumenta el ingreso, disminuye el consumo. Un ejemplo de un bien que cuando aumenta el ingreso, aumenta el consumo. Un ejemplo sería el consumo de cine. Si tengo más dinero, iré más veces al cine. Si tengo más dinero, voy a comprar más de lo que me gusta. Bueno, a todos esos bienes, cuando aumenta el ingreso, aumenta el consumo, esos bienes se llaman normales, porque son la inmensa mayoría de los bienes. En cambio, cuando un aumento en el ingreso provoca una disminución en el consumo, como sería el caso de los tacos. Cuando tengo un ingreso bajo, consumo muchos tacos. Cuando tengo un ingreso más alto, prefiero un bistec. Entonces, a esos bienes que disminuyen el consumo, cuando aumenta el ingreso, se les llama bienes inferiores. En esta gráfica les estoy representando las posiciones preferidas de un bien inferior. Si ven, cuando el ingreso es bajo, la cantidad consumida es mayor. Cuando el ingreso aumentó, la cantidad consumida disminuyó, que es lo que vemos en la curva, en la gráfica de la izquierda. Y la forma de la demanda de un bien inferior está representada en el lado derecho. El análisis de las curvas de Engel también nos permite ver otras diferencias. Vamos a comparar cuál es el cambio porcentual en el ingreso, sea para arriba o para abajo, qué porcentaje aumentó o disminuyó el ingreso y qué porcentaje aumentó o disminuyó el consumo. Si vemos la gráfica de la izquierda y la gráfica de la derecha, tienen exactamente la misma cantidad de cambio en el insumo. Sin embargo, en la de la izquierda, el cambio en el consumo es muy chiquito, es menor que el cambio en el ingreso, y en la de la derecha, el aumento en el consumo es mucho mayor que el aumento en el ingreso. Y esos comportamientos son típicos, el de la izquierda del alimento y el de la derecha de la vivienda. Entonces, ¿por qué si hay un aumento en el ingreso le doy preferencia a la vivienda y no al consumo de alimentos? Por una sencilla razón, porque cuando tengo un ingreso bajo, lo primero que satisfago es la comida. Satisfago eso, me muero de hambre y entonces dejo de ser consumidor. Entonces, los niveles de satisfacción del alimento siempre son razonables, digamos, ¿no? De acuerdo con el nivel de presupuesto. De manera que, partiendo de ese
de esa satisfacción razonable del alimento. Cuando me aumentan el ingreso, pues entonces me quiero mudar de casa, me quiero mudar de colonia, ¿no? Y le doy más prioridad al consumo de vivienda que al consumo de alimento. Vamos a ver ahora una herramienta que nos permite cuantificar el valor de esos cambios en el consumo y del cambio en el ingreso, puesto que ahora estamos aquí en la teoría del consumidor. Vamos a hablar de cambios en el consumo por cambios en el ingreso. Esto es una fórmula, una ecuación que se inventó un economista del siglo XVIII de apellido Marshall, que estableció lo que hoy conocemos como el coeficiente de elasticidad, que es el que se representa en esta fórmula. El coeficiente de elasticidad, pues la E, es igual a el cambio en el consumo, el triángulo se refiere a cambio o representa cambio. El cambio en el consumo, X es el bien, el cambio en el consumo de X sobre el consumo original de X. Es decir, estamos midiendo el cambio, pero el cambio porcentual en el consumo. Y eso lo vamos a dividir sobre el cambio porcentual en el ingreso. Es decir, el cambio en el ingreso sobre el ingreso original. Delta I sobre I en el denominador, delta X sobre X en el numerador. Con esta fórmula vamos a calcular algunos ejercicios para que veamos cómo se comporta esa elasticidad de la demanda. En la parte alta de la gráfica o del cuadro tenemos el antes y el después del ingreso. Vemos que el ingreso original es de 1000 y después ese aumentó a 1200. Quiere decir que el cambio es 200 sobre 1000, eso me da 20%. El cambio en el ingreso es de 20% y eso constituye el denominador del coeficiente de elasticidad. Ahora vamos a ver qué pasa con el consumo. Entonces, vemos un bien A, un bien B y un C, que se comportan de manera diferente. El bien A, en consumo, en el ingreso bajo de 1000, se consumía 3 y cuando aumentó pasa a 4. B, que pasa de 5 a 6 y del bien C, que pasa de 8 a 9. Entonces, cuando yo divido el cambio en la primera, en el bien A, de 3 a 4, el cambio es 1. 1 sobre 3 me da 33%. El segundo caso, el cambio de 5 a 6 también es 1. 1 sobre 5 me da 20%. Y en el tercer caso tengo 8 a 9, también es 1, pero 1 sobre 8. Y 1 sobre 8 es 0.12, ¿ok? Que son los que aparecen en el numerador de las formulitas que tenemos a la derecha. Entonces, el primer caso, A, 33 sobre 20, quiere decir que el cambio en el consumo fue mayor que el cambio en el ingreso. El cambio en el consumo fue de 33, el cambio en el ingreso fue de 20. Ese valor del coeficiente es 1.65 y a eso se le llama elástica, una demanda elástica. En el segundo caso, el cambio es del 20% en el consumo y como el cambio en el ingreso, ya sabíamos que es de 20%, entonces 20 sobre 20, el coeficiente de elasticidad es igual a 1 y a eso se le llama, cuando el coeficiente es 1, es una demanda unitaria, una elasticidad unitaria. En el tercer caso, también 1 entre 8 y 9 hay un cambio de 1, que entre 8 da 0.125, que dividido sobre 20 da 0.63. Es decir, que el cambio en el consumo fue menor que el cambio en el ingreso y entonces a eso le llamamos una demanda inelástica. Para terminar con este tema, vamos a hablar de un concepto abstracto que se inventó un economista italiano de apellido Pareto y que definió que el óptimo nivel de satisfacción de las necesidades de una persona o de una sociedad, de un conjunto de personas, lo denominó como el óptimo de Pareto. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos en un grupo de 10 personas y hoy hace mucho frío y entonces yo aquí tengo 10 suéteres. Entonces, si esos 10 suéteres son los recursos de que se dispone para satisfacer las necesidades
de los 10 consumidores. Si esos 10 suéteres yo se los doy a una persona, entonces, a esa persona la tengo muy satisfecha, pero luego hay 9 que no recibieron nada. Ese es un mal nivel de satisfacción del grupo de 10 personas. Si le quito uno a ese que tiene 10 y se lo doy a otro, entonces el nivel de satisfacción del grupo mejoró. Y cada vez que yo hago un cambio de quitarle al que tiene mucho y darle a otro que no tiene, voy a ir mejorando el nivel de satisfacción hasta que llegue a que cada una de las 10, eso le llamaríamos momentáneamente el óptimo de Pareto. Es decir, que con el nivel de recursos que tenemos hemos satisfecho muy bien las satisfacciones de abrigo de las 10 personas. Sin embargo, si en vez de tener 10 suéteres solo dispongo de 8, el óptimo de Pareto se volverá a obtener cuando 8 personas tengan un suéter, aunque 2 se queden sin suéter, porque no hay más recursos con los cuales satisfacer necesidades. Pongo otro ejemplo. Si yo soy admirador de lo que se llama Van Gogh, que me encanta. Yo tengo un cuadro de Van Gogh. Bueno, yo me puedo pasar el día admirando ese cuadro de Van Gogh y estoy súper satisfecho. Pero el óptimo de Pareto para ese cuadro de Van Gogh sería ponerlo en un museo. Entonces cualquiera que le guste la pintura de Van Gogh puede ir al museo y entonces estaríamos obteniendo con el cuadro en el museo el óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto se puede definir, ya dije, como la óptima satisfacción de necesidades, pero también se puede definir como aquella situación en la que cualquier cambio, es decir, un suéter que le quito a uno y le doy a otro, cualquier cambio empeora el nivel de satisfacción. Y si tengo 10 suéteres y cada uno de los 10 tiene un suéter, y entonces yo le quito un suéter a uno para dárselo a otro que ya tiene uno, entonces ese nivel de óptimo ya bajó, porque tengo 9 con suéter y una persona sin. Es menos bueno que el óptimo que había cuando cada persona tenía un suéter. En la historia de la economía hubo un economista, Edgeworth, que se inventó una manera de pasar de este concepto abstracto, que es el óptimo de Pareto, a algo muy concreto que voy a explicar a continuación. Vamos a partir de unos mapas de curvas de isosatisfacción de un consumidor que en este ejemplo vamos a bautizar como A. El consumidor tiene bienes Y y bienes X. Para poder hacer esa representación del óptimo de Pareto, lo que se requiere es introducir en ese mismo espacio a otro consumidor. Eso se logra tomando las coordenadas del otro consumidor, del consumidor B, de tal manera que las haga girar 90 grados, pero si hago eso, las Y's van a quedar en las X y las X en las Y's, y eso no me sirve. Entonces tengo que hacer ese cambio otra vez para 180 grados, y entonces ahora sí las X y las Y van a coincidir tanto para A como para B. Y entonces voy a traer a la gráfica a este otro consumidor. Ahí está el otro consumidor de cabeza en relación al primero, con sus curvas de diferencia. Y entonces ahora junto las curvas del uno con las del otro y veo que se hacen tangentes en un solo punto. Voy a tomar como punto de partida este punto en el que se cruzan la curva de indiferencia más baja de A con la más alta de B, va de nuez. La curva en este punto, X, el consumidor A tiene un nivel de satisfacción bajo y el consumidor B también tiene un nivel de satisfacción bajo. El consumidor A, que está a la izquierda, se desplaza sobre su curva de isosatisfacción hacia abajo. Él no pierde nada porque está en su misma satisfacción, pero al hacerlo llega a una curva de isosatisfacción del consumidor B más alta. O sea que el consumidor A no pierde nada y el consumidor B gana un nivel de satisfacción.
Si el consumidor A se sigue desplazando sobre su línea de diferencia, pues de nuevo no pierde nada, pero al consumidor B vuelve a ganar un nivel más de satisfacción. Entonces, cuando se llega a ese punto en el que las curvas de indiferencia de A se hace tangente a las curvas de indiferencia de B, se logra lo que hemos descrito como el óptimo de Pareto. Y lo explico más ampliamente. En el punto de partida, aquí estoy moviendo mi ratón alrededor de ese punto, el consumidor A tiene mucho de Y y poco de X. En cambio, el consumidor B tiene mucho de X y poco de Y. Es decir, que están al revés. Tiene mucho de X, el otro tiene poco de X. Uno tiene mucho de Y, el otro tiene poco de Y. De manera que los dos estarán dispuestos a ese intercambio. Y eso es lo que hace que se desplacen del punto de intersección de las dos curvas hacia abajo a la derecha para llegar a la siguiente curva de indiferencia del consumidor B, que aumentó de la más baja a la intermedia. En ese caso, a partir de ese punto, también si continúa el consumidor A desplazándose hacia la derecha, entonces vuelve a haber anuencia del consumidor B por esos intercambios hasta que llegan al punto G. Ese sería entonces el punto que hemos llamado óptimo de Pareto, que sería la óptima satisfacción de A y B con los bienes X y Y. Como vemos, eso mismo lo hubiéramos podido repetir con los otros puntos de intersección y entonces acabaremos teniendo óptimos de Pareto en donde las curvas de indiferencia se hacen tangentes, 3 óptimos de Pareto. Y si yo reúno esos 3 puntos, junto con una línea recta, que es la que ven ahí en medio de la gráfica, cualquier punto de esa línea estaría representando el óptimo de Pareto de dos valores A y B de los bienes X y Y. Y con eso terminamos la plática.